Un gusto compartir con ustedes. Para mí es un placer compartir mi experiencia personal en lo que fue todo mi trayecto, que tiene mucha similitud con lo que podríamos gestar con un jugador de básquetbol de formación para llegar al profesionalismo. ¿Y por qué yo me comparo con eso? Porque hoy yo personalmente disfruto de trabajar en el profesionalismo como entrenador jefe, pero no me olvido de dónde vengo y cómo me inicié en la formación, en las categorías de base, que fueron las que me llevaron a pasar por todas las categorías, desde lo que es el minibásquetbol, con los chicos de 15, 17, 19 años, los jóvenes, los juniors, en clubes, en selecciones, disfrutar selección nacional, en proceso que tuve la suerte y el privilegio de trabajar en la selección nacional, en el 2007 al 2014 como entrenador de formación. Y hoy, bueno, lo que le comento, ¿no? Tomo el profesionalismo como formación, sin olvidarme de dónde empecé. Y en cada uno de los equipos que yo estuve, siempre trabajo con la formación o la relación directa con los entrenadores que trabajan con las categorías de base. Me gusta particularmente introducirme en una planificación con respecto al trabajo que hay que hacer en cada una de las categorías. No es una verdad absoluta la que tengo, pero me gusta relacionarme y trabajar con respecto a las categorías de base. Hoy el tema particularmente es un proceso de reclutamiento para llevar jóvenes a un equipo profesional. Entonces vamos a hablar cómo mi experiencia personal lo llevo a cabo. Marcio, Fabio, ¿vamos bien? Ok. Bien. Mi sobrenombre es Chiche. Mi nombre es Eduardo. ¿Está? En el mundo basquetbolístico acá de Argentina, soy más Chiche que Eduardo. Chiche Japes. Pero está bien. ¿Se ve? Bien. A ver si puedo. Ahí está. Bien. Este es el tema que particularmente me gusta hablar y mucho, ¿no? Que es el reclutamiento, el proceso y la evolución de un jugador joven al profesionalismo. Desde la captación, la detección, a la realidad. ¿Sí? Esto no está traducido al portugués, pero es una frase que la llevo siempre conmigo, sea el lugar donde yo trabaje, en categoría de formación o en categorías
profesional. Te espero a la salida de tu zona de confort. ¿Qué significa? Que todos, una vez que tomamos el posicionamiento a un objetivo, a un grupo de trabajo, tenemos que dar el 100%. Cada vez que nosotros, sea jugadores o sea staff, todos tenemos que estar siempre al 110%, cada vez que nos encontremos para trabajar. Bien, lo que estamos viendo acá, espero que la traducción al portugués sea la correcta, donde una vez que nosotros empezamos a trabajar en un proceso de reclutamiento, lo primero que tenemos que saber, junto con la dirigencia, con los dirigentes máximos referentes que van a llevar a cabo este proceso, es el tiempo, determinar el tiempo que puede llegar a ser de 2 años, de 3 años o de 4 años. Ese proceso de trabajo hace que nosotros tengamos en cuenta qué queremos reclutar, qué edad queremos reclutar, para saber bien si es un proceso de 2 años o de 4 años máximo. Es lo que yo interpreto que para mí es lo correcto, un proceso de reclutamiento para llevar a un jugador joven al profesionalismo, máximo 4 años. Entonces, el primero que yo tengo que saber es el tiempo que voy a determinar para llevar dicho proceso. El segundo punto que yo tengo que tener en cuenta es si yo personalmente voy a ser el líder del proceso o trabajar como segundo en el liderazgo del proceso. Cuando yo hablo como segundo es porque hay otro entrenador jefe que a mí me va a bajar órdenes con respecto a lo que va a ser el proceso. Yo me voy a centrar como líder del proceso. ¿Qué cosas voy a tener en cuenta para llevar a cabo lo que estamos hablando, el proceso? ¿Sí? Después, el tercer punto es ¿qué quieren los dirigentes con respecto a eso? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es saber escuchar qué quieren los dirigentes, qué quieren llevar a cabo, qué necesitan para su estructura. Por lo tanto, tenemos que ser muy atentos con respecto al mensaje de la dirigencia. Yo después voy a hacer hincapié en 3 puntos importantes, ¿sí?, que me tocaron a mí como experiencia propia de liderar un proyecto, ¿sí?, de reclutamiento. El cuarto punto es ¿qué quiero reclutar? ¿Qué jugadores voy a tomar para llevar a cabo ese proceso? ¿De qué edad? Si lo tomo joven o en la mitad del desarrollo, que puede ser a los 17, 16 años, o ya lo tomo
siendo junior, 18, 19 años, teniendo en cuenta esos 4 años que yo determiné para que se haga un proceso. Entonces, es importante saber cuántos chicos voy a reclutar. ¿Para qué? Para acrecentar una estructura, una categoría. Y cuando hablo de cantidad, a mí particularmente me gusta siempre tomar chicos en cantidad par, no impar. Es decir que me gusta reclutar 2, me gusta reclutar 4, 6 jugadores, porque lo impar, si después los tenemos que llevar a una casa, generalmente viven de a 2 y no van a tener disputa como por ejemplo una habitación, que uno queda libre y 2 se van a otra habitación. Bueno, por eso me gusta lo par. No sé si se entendió lo que quise decir acá, pero bueno, ¿por qué me gusta reclutar par? Jugadores par. Después, el quinto punto es lo que la estructura, lo que nosotros acá le llamamos el club, le va a dar a ese joven en un proceso de reclutamiento para llevarlo al profesionalismo. Por supuesto, todas las comodidades, porque generalmente estos chicos son de la ciudad propia o la mayoría viene de otros lados. Por lo tanto, el club tiene que estar preparado con una buena habitación, con una casa, donde hospedarse, con la alimentación, con la vestimenta. Bueno, todas esas cosas yo las tengo que prever como entrenador líder al proyecto. El estudio, acá no se discute en absoluto que desde el momento que se recluta o que se toma a un joven, el estudio es la prioridad, es la base. Es decir, que no se canjea, juego al básquet, pero no estudio. No, estudias y jugás al básquetbol. Entonces, es fundamental el mensaje. Nosotros como líder le tenemos que dar a sus padres y al joven. Fundamental. Y después, por supuesto, un dinero, un salario, lo que nosotros le llamamos acá, un viático, para que ese chico también tenga un dinero sustentable para distintas cosas. Pero bueno, saber que es un viático que lo ayuda al día a día. Otro de los puntos que son vitales e importantes... Tite, perdão por interromper. É só para o slide está parado no primeiro, é isso mesmo? Ou você é para colocar no terceiro slide aí? Você está fazendo uma enumeração, não sei se você está fazendo uma introdução. Perdoa se eu te... Que a apresentação, se apertar F5, aí você vai fazer a apresentação. Aí você pode adiantar. Eu acho que você está na terceira imagem, não está falando dos pontos da terceira imagem? Exato. Isso. Agora está aparecendo o terceiro slide aí. Perfeito. Perdão por interrompê-lo. Aí está a terceira imagem? Sim, agora está na terceira imagem. Perfecto. Disculpa. Bien. Y otra de las cosas, yo ahora particularmente estoy hablando de este punto. No sé si ven el mouse.
el quinto punto, que otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el tutor. ¿Sí? Porque acá tenemos que tener una persona que puede ser un dirigente, que sea el responsable del día a día de ese chico con respecto a el seguimiento en el colegio, una firma autorizada para hacer distintas cosas dentro de la sociedad, al margen de lo que somos nosotros los entrenadores, de llevarle a cabo la parte técnico-táctica, o el preparador físico, o el... No, necesitamos una persona que él, ante cualquier necesidad, sepa recurrir a ese tutor, ¿sí? Como puede ser un problema de salud y demás. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener, junto con la dirigencia, ese tutor que nos ayude al día a día con respecto a ese jugador. El sexto punto, que es fundamental, la estructura dentro de un proceso de un club o dentro de un proceso normal para transcurrir en el día a día, no solo necesita de los entrenadores formadores, en este caso nosotros, o los entrenadores que estén en el día a día con cada una de las categorías. Es importante el preparador físico. Es importante tener preparadores físicos permanentes en cada uno de los procesos. Fundamental. El cuerpo médico, aparte de tener un médico especialista en lo que es la parte clínica, tener la parte kinesiológica, la parte nutricional, un especialista en nutrición, porque nosotros, aparte de la buena alimentación para gestar a un deportista, que para nosotros es vital, es fundamental, y un psicólogo deportivo, que hoy en día hay que darle mucha importancia a ese vínculo de los jóvenes, donde muchas veces no hay que escapar de pensar en trabajar con psicólogos dentro de una estructura, dentro de un equipo. Particularmente en el profesionalismo, yo trabajo con un psicólogo deportivo, lo tengo a disposición, no con el equipo, sino personalmente, ¿sí? Donde me hace todo el seguimiento y mi ayuda terapéutica, ¿sí? Con respecto al equipo. Entonces, en la parte de formación también es importante. Y convencer a los dirigentes a tener todo un staff preparado para darle mejor servicio a ese proceso. Y después hay un punto que es importante para mí, que es, si yo tengo un proyecto de jugador, es saberle dosificar los entrenamientos. Porque ese jugador, junto con el equipo, va a necesitar de la parte específica, lo técnico y lo táctico. Va a necesitar jugar en sus categorías y a su vez en otras categorías que consideremos que puede jugar, y a su vez involucrarse con el equipo profesional. Fíjense qué importante es saber dosificar la semana con esos proyectos, con esos jóvenes, porque también está la parte física, también está la parte de estudio. Entonces, qué importante es dosificar para hacerlo crecer
a ese proyecto, de suma importancia. ¿Se ve la otra imagen? Tá no terceiro, na terceira imagem. Mira. Aí? Não. Aperta o F5 no teclado, que eu acho que vai maximizar as imagens aí. F5. Aí? Não, ainda está no terceiro. Isso, agora foi para o quarto. Quarto, perfeito. Ahí. Bien. Cuando yo hablé del punto 3, yo tuve 3 posibilidades de trabajar en clubes con un proyecto de reclutamiento. Los 3 en equipos de liga profesional, de la liga superior en Argentina. La primera fue en el 2003, 2007, donde cuando los dirigentes me contratan, en este caso, lo primero que fue charlar con la dirigencia qué era lo que querían. ¿Sí? Fue un proceso, como les dije, de 4 años, donde fue captar chicos del país, de distintos lugares y propios de la ciudad, donde pedían un proceso para insertarlo y llevarlo a la Liga Nacional, a la Liga Profesional. Se cumplió. Y mucho. Porque de ahí, de ese proyecto, salieron muchos jugadores que hoy están jugando en nuestra Liga Nacional. Algunos con pasos en la Liga Brasilera, como puede ser Enzo Ruiz, Caferata, y después, bueno, todos los demás jugando en nuestra Liga Nacional y algunos en selecciones argentinas. Fue un proceso exitoso, porque dentro de ese proceso, todos estos jugadores, todos estos jóvenes, enriquecieron a las distintas categorías del club y llevaron a ser campeones a nivel nacional de clubes. El otro proceso que yo tuve particularmente fue en Quimsa, Santiago del Estero, una provincia de nuestro país, en un proceso de 2 años, en el 2014 y en el 2016, donde ahí fui segundo de liderar el proyecto, porque el entrenador principal, en ese momento, el head coach, era Silvio Santander, con el equipo profesional, donde, bueno, a nivel profesional salimos campeones de Liga Nacional, un montón de cosas que fueron muy buenas, pero llevábamos, o yo particularmente llevaba el proyecto como segundo. Y el objetivo de la dirigencia en ese momento fue abastecer de jugadores, tomar jugadores para fortificar, para hacer una fortaleza de la presencia regional. Santiago del Estero es una provincia en el norte del país, ¿sí?,
con poco desarrollo de formación. Entonces teníamos que captar chicos para poder entrenar con el equipo profesional, que a su vez no tenía que servir para abastecer las categorías inferiores. Entonces teníamos que elevar el nivel de competencia, que se logró, se reclutó, se tomó el proceso y después, por supuesto, siguió con otro entrenador, con otro proyecto de club, donde hoy Quimsa es una potencia a nivel reclutamiento, pero no solo a nivel nacional. Ha tomado chicos de Brasil, ha tomado chicos de Ecuador, chicos de Chile, que fomentaron toda esa estructura. Y después, el tercer proyecto que yo estuve, hasta la actualidad, desde el 2017 al 2020, donde en este equipo fui entrenador jefe del equipo profesional, donde bajaba lineamientos a la formación, a la liga de desarrollo, porque acá en Argentina nosotros, como ustedes, está el equipo profesional y también hay una liga de desarrollo, ¿sí? Entonces, la dirigencia de Estudiantes de Concordia tiene como proyecto captar jóvenes para venderlos al exterior. Es decir, que distinto en cada una de las cosas que yo fui trabajando. Me encontré en esta realidad, en este contexto, que Estudiantes de Concordia me pide a mí, por supuesto, acrecentar ese desarrollo, pero el objetivo es venderlos a estos proyectos al exterior. Para eso, también hemos recurrido a captar chicos de Uruguay, de Venezuela, que son proyectos nacionales que tienen grandes posibilidades, por supuesto, de crecer en nuestra liga y después, por supuesto, Europa, que es un objetivo distinto en la cual me encontré. Para eso tenemos que estar preparados para saber escuchar a los dirigentes. El punto 2, si se acuerdan. ¿Sí? Bien. Vamos al punto 4. Al punto 4, ¿qué es lo que nosotros queremos reclutar cuando vamos a ver un torneo de jóvenes, como puede ser ir a distintos estados donde una de esas juegan ustedes a nivel nacional, en Brasil, que yo particularmente soy un enamorado del biotipo del jugador brasilero. Me encanta, ¿sí?, ver esos físicos que nosotros no lo tenemos, porque ustedes tienen la raza blanca y la raza negra, que nosotros particularmente no la tenemos. Y yo los envidio sanamente, porque cuando lo he enfrentado en el 2007 al 2014 en sudamericanos, en premundiales de categorías formativas, me encontraba con unos físicos que nosotros no lo teníamos.
y me daban ganas de tomarlos, ¿sí? Pero bueno, son realidades que nos tenemos que adaptar. Por eso digo que los envidio sanamente, ¿no? Entonces, cuando salimos a captar esos jóvenes, hay tres maneras, o yo particularmente, tomo tres maneras de observación para tomar después a ese joven. Que puede ser a través de su biotipo, ¿sí? Ese jugador longilíneo, flaco, alto, de brazos extensos, de piernas extensos, ese biotipo que decimos va a ir creciendo permanentemente, ¿sí? Y lo podemos comparar con jugadores a nivel europeo. Entonces, es una de las situaciones que presto atención. Otro de los puntos que también presto mucha atención es en el talento, porque podemos observar jugadores que son talentosos a la hora de tomar una decisión, talentosos con el dribbling, con las definiciones, con el ritmo de juego, pero no tienen el biotipo. Pero siguen siendo observables, por más que no sean ese jugador alto que el jugador de básquet necesita, porque todos hablamos que los altos juegan al básquetbol, y Campazzo a nosotros nos demuestra otra realidad. No es el biotipo exacto, pero tiene talento. Raulinho, jugador joven de ustedes en la NBA, ¿sí? Que lo he enfrentado mucho, no es un jugador alto, pero tiene el talento que hace a ese desarrollo. Entonces, esas dos situaciones son importantes a la hora de mi observación. Y el tercer punto es descubrir ese jugador y hacerle el seguimiento de edad temprana, a los 13 años, a los 15 años, que una de esas no tiene el biotipo, pero va teniendo ese desarrollo de jugador de básquet en la cual nosotros le hacemos el seguimiento a través de un jugador que esté distante mío, con una red de entrenadores, una de esas, Marcio debe tener contacto con entrenadores de San Pablo, o Fabio exactamente lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo, tener relación con ese entrenador en la cual nosotros estamos haciendo el seguimiento de ese jugador joven. Entonces, estos tres puntos son importantes a la hora de detectar a ese joven, ¿sí? Bien. Otro de los puntos, ¿se ve? Otro de los puntos que vendría a ser la dosificación, que es el punto 7. Si no entendemos esto, es muy probable que fracasemos a la hora del desarrollo, porque el sobreentrenamiento, la exigencia, la sobreexigencia, puede interrumpir un proceso. Entonces tenemos que ser muy cautos
a la hora de planificar un entrenamiento, una semana, meses, años, con el desarrollo de lo que nosotros queremos trabajar con ese joven. Entonces, es fundamental la interrelación que tenemos que tener con nuestro staff, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, que permanentemente están siendo medidos para no fallar en ese proceso de entrenamiento. Lo que sí tenemos que tener claro es el punto 1, que es el volumen de entrenamiento que nosotros le queremos dar a ese joven, a ese equipo, a esa cantera que nosotros estamos trabajando para llevar a cabo ese proceso. Lo técnico-táctico, individual, lo técnico-táctico colectivo, el equipo, que son vitales a la hora de un desarrollo para jugar al básquetbol. Entender qué es el básquetbol. Que va relacionado, porque si yo recluto o tomo un chico en un proceso de 17 años, es muy probable que ese chico de 17 años también pueda jugar en 19. Es decir, que ahí yo tengo que tener claro que va a jugar con mi categoría, con una categoría superior. Entonces tengo que regular la cantidad de partidos que debe jugar ese joven. Porque no solo entrena, juega y se empieza a involucrar con el equipo profesional. Entonces, fíjense qué importante es esta palabra de saber dosificar al joven para no fallar en ese proceso. Otro de los puntos importantes es una tabla, no sé si se ve bien. Bien. Disculpa, no está traducido al portugués, pero bueno, cuando yo les pase a ustedes el PowerPoint, le va a quedar qué cosas tengo yo en cuenta a la hora de qué jugador queremos construir. Fíjense qué importante es todas las consideraciones o todos los puntos perdón, en la cual yo pongo que considero que son importantes para mí a la hora de construir un proceso para llevar a cabo a un joven al profesionalismo. Ahí vi que se incorporó a la sala José Neto, un colega que he estado mucho con él y he compartido muchos procesos Brasil-Argentina. Así que bueno, un gusto verlo a José. Fíjense todos los puntos que yo hago referencia a qué jugador queremos construir. Lo motriz, ¿sí? Lo motriz de ese jugador de básquetbol que me va llevando, ¿sí? En la parte física,
Y fíjense qué vinculación tengo yo entre el jugador, el entrenador de básquetbol específico y la preparación física. Qué importante es esa relación. Y todos los puntos de análisis, espacio y tiempo, qué importante son para un jugador de básquetbol. Entonces, todo eso se trabaja con nuestro preparador físico. Y así cada uno de los puntos, ¿sí? Podemos hablar de cada uno específicamente. Si se relaciona con sus pares, con sus compañeros, la toma de decisiones, qué importante es a la hora de tomar una decisión de pasar, tirar, defender, qué importante es no solo la de él, sino hacia los compañeros. Y todas estas van vinculándose con cada una, ¿sí? Acciones previsibles, acciones de sorpresa, que sea innovador, que sea creativo a la hora de tomar determinaciones. Entonces, esas situaciones es lo que yo quiero ir induciéndolo en el proceso de formación. Ver problemas que no se ha podido resolver en cancha y que estén preparados para llevarlo a cabo, para resolverlo. Bueno, son todas cosas que me van vinculando a mí como entrenador con el preparador físico, y fíjense que empiezan a aparecer áreas que yo nombré dentro del proceso que le tengo que prestar atención, que es el área psicológica, que para mí es sumamente importante en este proceso, donde me va a ayudar a mí, a ese jugador, ¿sí? a saber diferenciar situaciones límites, situaciones de confianza, de voluntad, de esmero, de dedicación. Entonces, bueno, son todas situaciones que me ayudan a mí, que tengo en cuenta este cuadro para construirlo. Esto es un apoyo en la cual yo lo tengo en cuenta permanentemente para tomar una decisión también. Esto, dentro de mi proceso, no voy a hablar punto por punto. Después ustedes lo van a tener en forma personal, en forma particular, cada uno de los integrantes de la sala, de las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de lo técnico, lo táctico, en las distintas edades que pueden entrar un proceso de reclutamiento. ¿Qué cosas trabajo con ese chico, con ese equipo, con ese grupo? Cada una de las cosas ofensivas y defensivas de cada una de las categorías. No es la verdad absoluta. Yo lo pongo en consideración. Ustedes del otro lado pueden decir, está muy avanzado, puede ser que no. Cada uno tiene su propia experiencia. No es la verdad absoluta, pero son cosas que yo le presto mucha atención con chicos para trabajar en 14 y 15, con chicos para trabajar a los 16 y 17 años. Yo se los voy a pasar a ustedes, ¿sí? Después, en forma personal, a Marcio, a Fabio, se los paso automáticamente para que ustedes se lo pasen a los colegas, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, en la categoría U19, qué cosas, porque esto ya está muy próximo,
y están casi relacionados con el equipo profesional, porque estos chicos de 18, 19 años ya son potenciales de equipo de Liga de Desarrollo. Entonces, acá ya tiene que estar nuestro ABC del básquetbol. Tiene que estar absolutamente todo, la formación en conjunto. Entonces, bueno, después léanlo. Y acá viene lo fundamental, que nosotros dentro de un proceso, dentro de un desarrollo, se necesita una evaluación. Y yo la tomo, la filmación, hoy en día, la filmación es fundamental. Es una ayuda importante dentro del proceso. Por lo tanto, esta evaluación yo la tomo por año, donde la parcializo, donde va a haber una parcial, la puedo tomar en 3 veces, en cuatrimestre, en semestre. Ustedes decidirán que va a ser individual y colectiva. Individual, ¿por qué? De los fundamentos individuales. Sea base, sea escolta, sea pívot, sean aleros, sean forward, o sean polifuncionales. Porque en un proceso de formación no los determino. Porque ese biotipo puede ir cambiando. Fíjense qué importante es esto. Entonces, la parcializo. Y después la parte colectiva. La relación con el equipo. La relación con sus compañeros. En el entrenamiento y en el juego. Y después, por supuesto, la final, cuando termine una temporada, qué devolución le hago a ese jugador en ese proceso. Que no solamente muchas veces es una devolución al jugador, también la devolución va a ser para los dirigentes, porque yo le tengo que demostrar a los dirigentes que hay un proceso. Entonces, fíjense qué importante es tener una evaluación hecha, ¿sí?, a través de planillas o a través de la filmación, que en este caso es fundamental para mí. Que no solamente va a haber una filmación de entrenamiento, sino también de partidos. Entonces, esta evaluación es para el jugador, los dirigentes, los padres, ¿sí? Y a su vez, hoy en día, para el representante, que tanto están vinculados, ¿sí?, con los jóvenes. No solo con el profesional, sino con los jóvenes hoy ya están muy vinculados. Entonces, bueno, es importante tener todo preparado, todo especificado. Y como les decía, que no solamente hoy en día hay una filmación, sino planillas que me ayudan a mí a mantener ese proceso de datos que yo fui trabajando cada uno de estos ítems que ustedes lo van a tener, esas planillas, de cómo fue gestándose ese jugador en las distintas categorías. En los 15, en los 17, en los 19. Es una ayuda que me permite a mí saber del jugador, en qué situación estamos. Esto es lo específico, lo basquetbolístico.
lo técnico-táctico, que tiene relación con ¿qué? Con esto. Tiene relación con esto que yo determiné en cada una de las categorías. Entonces, fíjense qué importante es tener un control de cada uno de los jóvenes, en lo específico, en lo basquetbolístico, en lo técnico-táctico, individual y colectivo. Y después, cosas que me ayudan a mí en la interacción de ese joven en distintos aspectos. Yo lo tomo numeral. Esto es un trabajo que hice con el psicólogo deportivo que trabaja conmigo, donde es mi visión la que me lleva a cabo a tomar un numeral. ¿Sí? A tomar un numeral del 1 al 5. El 5 es lo mejor y lo 1 es lo no mejor. Entonces, fíjense cada una de las situaciones que tiene relación con qué. Ahora les voy a decir con qué. Con esto. Fíjense, la evaluación es tan interrelacionada con lo que yo pretendo. Entonces, esto se los voy a dejar a ustedes, les vuelvo a repetir, va a quedar con ustedes. Me pongo a disposición para que, si tenemos que interactuar después, no hay ningún tipo de inconveniente. Y saber que esto es un proceso, es un desarrollo, que muchas veces quedan jugadores que no llegan al profesionalismo. Pero el día a día es el que marca un proceso. El día a día de un trabajo, el día a día de un entrenamiento, el día a día de un partido. Entonces, y dentro de eso tenemos años de ejecución para llevarlo al profesionalismo. Es una tarea fácil, no es fácil, es difícil, porque hoy en día existen muchas cosas que el joven puede ir para un lado en el momento que no le gusta más el básquetbol. Entonces tenemos que también, preparado como entrenador, detectar esa situación. Pero me parece que el día a día es lo que nos marca a nosotros en esta situación. Y lo más importante es el trabajo en cancha. Que cada vez que nosotros entremos a la cancha a entrenar, que sea al 100%. ¿Sí? El mensaje que le tenemos que dar al joven, al equipo, a los dirigentes, a los padres, es vital. Y no hacerlo confundir. Porque hoy en día sucede que puede ser que un jugador de 15 años ya quiera jugar la Liga Nacional. Y ahí estamos haciendo macana. No estamos respetando un proceso. No respetamos una evolución. Entonces, es importante saber detectar todas estas cosas. La interrelación con sus compañeros, con sus pares. Es un proceso. Es largo, es lindo y es un desafío propio que nos permite a nosotros como entrenadores llevar a cabo esos jugadores que lo queremos hacer ver en la Liga Nacional.
con el profesionalismo. En definitiva, de eso se trata, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva tiempo, que es una evolución que necesita de tiempo. Estos son los 7 puntos que yo considero para trabajar en un proceso de reclutamiento, en un proceso de detectar para llevarlo a la Liga Nacional. Un proceso largo. Ahí estamos. Fue muy hablado, distinto a lo de Gonzalo, que hubo imágenes o lectura de juego. Esto es algo particular, algo que aprendí a ser preciso y fácil a la hora de llevar un proyecto. Me gusta interrelacionarme con los entrenadores y con cada uno de los staff para llevar a cabo ese proceso. Pero soy preciso y conciso. No sé si, a ver, la palabra, una de esas, me entienden. Preciso y conciso. Rígido. Porque para mí es vital esto. A la hora de que entramos a la cancha a trabajar, se trabaja. Porque sé que el proceso es muy largo. Es puesta a punto, puesta de uno a cumplir un objetivo. Les puedo garantizar que soy un enamorado del desarrollo, soy un enamorado de trabajar con jóvenes, porque ese trabajo hoy me da la posibilidad a mí de disfrutar ser profesional, trabajar en la Liga Superior de Argentina o donde me toque. Soy un agradecido a la formación. Yo hoy tengo 53 años y les puedo asegurar que de los 17 años, como empezamos todos, bien de joven, empecé con la formación, con los más chiquitos, y hice todos los procesos. Gracias a Dios también tuve compañeros, entrenadores, que me marcaron como entrenadores formadores. Y uno de los entrenadores que yo me vinculo y mucho en Argentina es con Carlos Duro, que una vez a ustedes lo conocen, o algunos, que nos hemos casi crecido juntos en la formación. Entonces, bueno, me gusta mucho la formación. Una de esas se me hace difícil hablarle a ustedes, ¿sí?, en otro idioma, pero el idioma de la cancha, el idioma del entrenamiento es único, no se canjea. Así que bueno, estos puntos son importantes dentro de un proceso, para mí. Marcio,
Fabio, quedo a disposición para todos los colegas, para lo que quieran preguntarme. Perfeito. Posso voltar para a tela normal? Deixa eu compartilhar aqui. Posso? Posso interromper a exibição da sua tela para a gente começar as perguntas? Ah, perfeito. Ótimo, ótimo. Bom, primeiro acho que todo mundo está encantado com a clareza, a forma com que você falou, muito pausado. Eu acho que é muito legal a tentativa, né? E que com certeza você conseguiu de maneira clara passar suas mensagens, a metodologia. Acho que, como o Márcio falou no início, isso explica muito como o basquete argentino está. A gente tem que ter esse usar como exemplo, usar como referências, porque o trabalho é muito sério. Acho que isso que nos deixa mais a seriedade, o profissionalismo, né, que vocês vêm trabalhando. Então, isso é muito legal da gente aprender, poder aprender com toda a humildade mesmo nesse sentido. Temos aqui já algumas perguntas, então vou começar aqui, que algumas foram enviadas aqui pelo privado, outras pessoas vão abrir o microfone para fazê-las. Então vamos começar aqui com uma pergunta de um treinador aqui do Rio de Janeiro, que é o Agostinho Ferreira. A pergunta é o seguinte, é uma pergunta relacionada com o recrutamento da seleção brasileira de base. Então a pergunta é: o Brasil é um país continental e por isso tem dificuldade na observação de talentos na base para a composição das seleções. Aí, na sua opinião, como resolver essa questão, dessa dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de observar os garotos pelas dimensões continentais que temos aqui? A ver, Fabio, si me hablas más despacio, te voy a agradecer, Sim. Porque no entendí bien la pregunta. Vou fazer novamente. O Brasil é um país continental. Sim, muito grande. Isso. E por isso tem dificuldade na observação de talentos na base, para a composição das seleções. E aí, sua opinião, como resolver essa questão? Bien. Sé que Brasil es muy extenso, es muy grande, muchos estados, en la cual para nosotros, como país, Argentina, también consideramos que es grande y tiene muchas provincias. Lo que siempre nosotros hicimos y lo sigue haciendo el básquetbol argentino es la red de entrenadores que llevan a cabo el proceso de formación a nivel nacional con esa red de entrenadores a nivel país, por provincias o por estados en ustedes. Es vital, es importantísimo tener ese contacto con los entrenadores a nivel país, pero no solamente con uno. Pueden aparecer 10, 20, 30, lo que sea necesario para tener todo ese seguimiento de jóvenes a nivel país. Si no hay una red de entrenadores que captan permanentemente esos jóvenes talentos, esos biotipos, y pasan datos a los entrenadores de las selecciones, es muy difícil. Entonces nosotros confiamos mucho en la red de entrenadores.
Perfeito. Talvez até com esse momento de pandemia, né, talvez tenhamos nos aproximado também, facilite isso para os próximos anos aí, né? Pergunta do Alan Glauco, ele é o responsável aqui pela transmissão, então ele não pode fazer a pergunta pessoalmente, e a pergunta dele Eduardo, qual conselho você daria para os treinadores brasileiros da base? Aí ele complementa aqui. Vivemos presos a uma unificação do aprendizado que nos limita a usar nosso maior benefício, que é a miscigenação. Foi até um ponto que você abordou o biotipo do jogador brasileiro. E aí a pergunta dele todos iguais ou valorizando as diferenças do biotipo proporcionados pela miscigenação do povo brasileiro? Repetime a pergunta. Repetindo. Qual conselho você daria para esses treinadores? Valorizar de maneira, acredito que no sentido do treinamento, igual para todos os jogadores, ou valorizar as diferenças dos biotipos que temos por conta da miscigenação? Trabajo todos por igual. Puede ser que a los 13, 15 haya jugadores que sean altos, otros más pequeños, pero el trabajo tiene que ser similar para todos. Lo que es manejo de balón, lo que es mecánica de pierna, y así con cada una de la parte técnica tiene que ser todos por igual. Que después, en ese trayecto del proceso, nos encontremos con jugadores de 19 años, de 2 metros 10, 2 metros 8 y 1 metro 95, es muy probable que puedan llegar a jugar cerca o lejos del aro, de acuerdo a la posición que yo le quiero ir dando a ese jugador. Pero del inicio es todo por igual. Todo por igual. Ya sea cerca o lejos del aro. A medida que voy creciendo, particularmente, voy a ir buscándole ese posicionamiento a ese jugador. Pero el inicio, todo por igual. Respondido. A terceira pergunta é feita pelo nosso coordenador técnico, Márcio Andrade. Então, vou abrir aqui para ele fazer a própria pergunta. Márcio, fica à vontade. Ok. Me escutando, Eduardo? Me escuta? Sim. Ok. Você falou na equipe das pessoas para cuidar desses jovens quando são recrutados, são levados para outros centros, né? Saem de suas casas para irem para outros lugares, outros clubes. E você falou do tutor, a pessoa tutor. Eu gostaria que você enumerasse, dentro do seu trabalho, ou até de outros também, técnicos argentinos, o perfil do tutor. Que qualidades ele tem que ter, a forma dele tratar o garoto, não só o garoto, a menina também, que pode ser recrutada. Falamos de basquetebol iniciação, nós falamos dos 2 Nike, ok? Então eu queria que você
me passasse algumas qualidades que você acha que sejam essenciais para o tutor. Eu acho que é uma figura muito importante no processo. El tutor. Se eu tenho um filho e dou a um clube, eu quero saber quem vai cuidar do meu filho. Isso eu acho muito importante. Yo voy a contar una experiencia que fue muy buena en el primer proceso, si ustedes se acuerdan, de Argentino de Junín, 2003, 2007, el tutor de todos los jóvenes que habían sido reclutados fue un sacerdote, un cura, joven, que era un fanático, o es un fanático de ese club, en la cual vino a pedir si podía colaborar en algún lugar con los jóvenes. Con la dirigencia coincidimos que podía ser el tutor. Y fue una experiencia tremenda, bellísima. ¿Por qué? Primero, por la calidad humana de la persona. Era director de colegio. El seguimiento escolar lo tenía garantizado. La parte espiritual. Cuando ese chico, ese joven, estar tan lejos de su familia, en algún momento decaía. Estaba esa posibilidad, ese vínculo, era muy importante, no solo la del lector, sino la del tutor, que estaba cuando lo necesitaba. Y después, por supuesto, tuve otras experiencias. Primer principal, considerábamos que tiene que ser vinculada al club, ser conocida en el club, si es para mí, si es padre de familia, mejor que tenga hijos o hijas de la misma edad, mucho mejor, y que después tenga el seguimiento de todas las necesidades y que esté al 100% y que lo trate como un hijo. Para mí eso es vital, es vital. Y que esa interrelación que se gesta entre joven y tutor tiene que ser bien vinculante, pero no de confusión en cuanto a que sos el mejor, que sos único, que estás por encima del equipo. No. Tiene que ser una persona que esté relacionada conmigo. Porque ambos somos importantes dentro de ese proceso. No mucho más. Muy bem. Vamos para a próxima pergunta. Hoje temos pergunta até de treinador da seleção brasileira aqui.
José Neto vai fazer uma pergunta daqui a pouco, a última. Essa pergunta é da coordenação técnica da ATBarge. Então, vamos lá. Tite, um dos grandes problemas na formação é a especialização precoce dos jogadores da base. É você definir uma posição muito cedo, né, para esse garoto. Em sua opinião, em qual idade esse jogador da base deve ser fixado em alguma posição definitiva? Em qual idade esse jogador da base deve ser especializado em uma determinada posição? En edad temprana. Em qual idade esse menino deve ser especializado, deve ser fixado em uma posição? Como dije en una de las preguntas, si entendí bien, ya lo posesionaría a partir de los 19 años en adelante, ¿sí? Donde considero que para mí es vital, es importante. Antes de los 19 le hice conocer todas las posiciones. Es muy probable que entre los 18 y 19 años ya ese jugador esté constituido en una posición. Yo creo, y me gusta mucho, el jugador polifuncional. Aquel jugador que a nivel profesional pueda jugar de 4, pueda jugar de 3. Aquel jugador que es 5 también lo puede hacer por momentos de 4. Y aquel jugador que es 2 por momento pueda jugar de 1 o pueda jugar de 3. Y el base pueda jugar de 2. Entonces, creo mucho en eso, pero a partir de los 18, 19 años, para mí, ya lo voy especificando en la posición. No sé si esa era la pregunta. Perfeito. Pergunta agora da Ellen Rosa, ela também faz parte aqui da ATBarge, aqui do Rio de Janeiro, treinadora da Mangueira. A pergunta dela, ela é treinadora de basquetebol feminino aqui no Brasil, e a pergunta dela é se lá na Argentina vocês também executam esse tipo de recrutamento no basquete feminino. El básquetbol femenino en Argentina está en un proceso de construcción, donde se está jugando mucho básquet femenino, por suerte, pero mucho en lo que es Buenos Aires, y pocas provincias tienen el básquetbol femenino. Como le decimos acá, no es tan federal como el básquetbol masculino. Por lo tanto, está en un proceso de crecimiento, pero centrado en lugares específicos. Por supuesto, nada que ver con el biotipo que pueden llegar a tener en Brasil. Nada que ver. Se está trabajando y mucho. Necesita de proceso, de evolución. Hoy están en una construcción de una liga nacional que no la tenemos como una de esas Brasil. Que muchas veces no hay una continuidad de equipos, son pocos, entonces está en un proceso. No es como el masculino,
que ya está muy insertado, muy adaptado. El básquetbol femenino está en construcción. Perfeito. Pergunta agora, faltam duas para a gente finalizar. Pergunta agora do Yosemar, sempre participe conosco. Yosemar vai fazer a própria pergunta. Boa noite, Yosemar, fica à vontade, meu amigo. Boa noite a todos. Parabéns, Tite, pela apresentação. Muito boa de compreender. A minha pergunta é: aonde começa o basquete? Se na escola ou no clube na Argentina? A minha primeira pergunta. ¿Quién me habla? ¿Rodrigo? Não, Yosemar. Ah, Yosemar, disculpa. ¿Me la puede repetir? Sim. O basquete empieza na escola ou no clube na Argentina? En el club. Bueno. Lamentablemente, es una tarea pendiente que tenemos de no poder llegar a las escuelas, porque eso es parte de la captación de más niños en el deporte. Hoy el básquetbol se juega en clubes. Acá está muy arraigado, muy afianzado el club. Y se empieza de edad temprana a jugar al básquetbol. Nosotros en los clubes empezamos a jugar a partir de los 6 años, 7 años, donde empiezan a vincularse los chicos, las chicas en los clubes. Pero es en el club, Yosemar. Ele tem uma segunda pergunta, não tem, Yosemar? Pode continuar, meu amigo. Tá ajeitando. No problema con el audio. Tá ajeitando o vídeo lá. Sí, no hay problema. Ah, sim. Ele fechou o microfone. Ah, bem. Como é associado a escola com basquete? Ele disse que primeiro a parte da escola, primeiro o basquete, depois a escola. E como é que associa isso aí? A ver, no entendí la pregunta. Bueno, primero la escuela. Primero el club. Primeiro a escola, depois o basquete. Mas como associa escola-basquete? Escola-clube? El básquetbol en Argentina comienza por el club, Sim. no por la escuela. Sí. Sim. E como se associa os dois? O Barão, o menino, o Tico, consegue estudar e jogar? Acho que ele quer dizer como é a relação do atleta e conciliar, né, em fazer as duas coisas. Fazer ao mesmo tempo, estudar e treinar basquete. Obrigado, Fábio. Outro Fábio. A ver, Fábio, no te entiendo, lamentablemente. A pergunta dele é o seguinte: como o menino que joga basquete consegue conciliar, consegue fazer ao mesmo tempo, jogar e estudar? Sí. Él me está hablando de un jugador que yo lo tomé para el proceso. Sí, sí. La relación que tiene básquetbol con el estudio. Isso. Ok. Va de la mano, van juntas. Para mí.
Para mí, no canjeo el básquetbol sobre el estudio. El estudio va con el básquetbol, van de la mano. Las dos son importantes a la hora del proceso que yo llevo a cabo. Porque el futuro no lo sabemos. Sí sabemos el presente, el desarrollo. Pero con ese joven puede ser que pasen distintas cosas. Lo que no quiero que pase es que no deje de estudiar. Para mí, van de la mano el estudio con el básquetbol. Ótimo, ótimo. Respondida a pergunta. Última pergunta nossa. Acho que depois do Neto tem o Rodrigo Farias. Eu vou abrir uma, que ele também tinha pedido aqui no chat, Eli, para fazer a pergunta, tá? Então, a pergunta agora é do José Neto. Muito obrigado pela presença. Aí. Boa noite, Neto. Oi, boa noite, Fábio. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com você. Olá, Edu, ¿cómo le va? Bien, un gusto verte. Muchas gracias por las palabras que hiciste sobre mí cuando empezó la charla. Y bien, muy bueno verte porque estuvimos juntos en muchos torneos y competencias ahí del baloncesto FIBA. Y me alegro por estar compartiendo de tu experiencia y de tu conocimiento con nosotros, es muy importante. Bien, Edu, me gustaría saber tu opinión y cómo es en Argentina el proceso que hacen con las formativas. Si la selección nacional de mayores tiene una influencia, se influye sobre el trabajo de la selección formativa, y también si el trabajo de la selección formativa tiene alguna influencia o se influye en el trabajo de los clubes del trabajo formativo. No sé si me expliqué bien, pero quiero ver cuál es la relación que hay con la selección de mayores, con las formativas, y de la selección formativa con la selección, con los clubes, con los procesos de formación. Bom, só para me deixar que explique em português, acho que todo mundo entendeu, só quero saber qual a relação que tem do basquete argentino, né, de maiores, né, do basquete adulto, com a seleção de base e o trabalho das seleções de base com os clubes, com o trabalho de formação dos clubes. Gracias, Edu. Un gusto verte. Igualmente, José. Igualmente, un gusto verte. Y tú también estuviste y estás en relación directa con nuestro básquetbol y has venido también a exponer, ¿sí? Desde Brasil a Argentina, y bueno, es recíproco. Así que hemos compartido mucho, pero un gusto verte. La relación que existe, la selección adulta con respecto a las categorías formativas de selección, hay un vínculo directo. Yo tuve la posibilidad de tener un desarrollo del 2007 al 2014, donde teníamos un vínculo con el equipo superior, con el staff del equipo superior, y que teníamos un objetivo por delante que era el reemplazo de la generación dorada, el cambio de la generación dorada. Y sinceramente, y lo digo con orgullo, en el último mundial, todos esos jóvenes, menos Escola, han pasado por el proceso que nosotros trabajamos en ese momento con Enrique Tolcachier, y que había un vínculo con el staff del equipo superior, que hoy en día
pasa exactamente lo mismo. Porque Silvio Santander, ¿sí?, que es el asistente de Sergio Hernández en el equipo superior, es el que baja línea a las diferentes categorías, de las categorías formativas de selección. Es decir, que hay un vínculo permanente con el staff superior. En este caso, el que se vincula es Silvio Santander y no Sergio, pero es Silvio que tiene relación directa con las demás categorías. En el momento que yo estuve, había una vinculación y, bueno, teníamos una relación directa permanentemente. Es decir, que existe ese vínculo en todos los procesos. Y lo mismo ha pasado en procesos más hacia atrás. Cuando estaba Julio Lamas, también era vinculante con las formativas. Cuando estuvo Rubén Mañano, también era vinculante con las formativas. Es decir, que siempre está. Por eso es un factor determinante, factor importante para un buen desarrollo. No tomamos islas distintas, es una sola en proceso. Y después, los entrenadores que están dentro de la formación son vinculantes hacia los clubes en la información que se quiere llevar a cabo con el proceso. Pero no son palabras únicas, determinadas, que hay que hacerlas sí o sí. Se baja la información. Hoy en día, en el proceso que yo estuve, con la diferencia que hoy hay, es que se escribió y hay un método escrito que es la vinculación con los clubes para alinear, para tener una propia escuela de desarrollo. Entonces, hay una vinculación de la selección argentina de formación hacia los clubes. Es un poco el éxito que nosotros tenemos con respecto a eso, ¿no? A esos procesos que vamos teniendo. Y si le podríamos agregar el biotipo de ustedes, envidia sana. Bien. No, te agradezco mucho ahí, muchas gracias por compartir con nosotros ahí tu conocimiento, tu experiencia y seguimos juntos. Te deseo mucha salud a vos, a tu familia e todos. Bom verte, abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Igualmente, José. Obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado, Neto. Está brilhantando também mais essa clínica aqui até Bars. Vamos agora para a última pergunta. Rodrigo Farias. Microfone aí, Rodrigo. Boa noite, seja bem-vindo. Fica à vontade. Vamos comunicar aqui com... Estou conseguindo abrir. O microfone seu já está aberto, tá? Aberto? Ah, beleza. Para mim parece que não. Boa noite, Tite. Obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Me chamo Rodrigo Farias e sou professor de Educação Física na escola. Voltando ao assunto escola, eu gostaria de saber se há um trabalho dentro da escola
nas aulas com basquetebol, pois eu entendo que a escola é o estágio anterior à base nos clubes. Existe, nas aulas de educação física, na escola, um trabalho ativo usando o esporte basquetebol? A ver, Deu para compreender? a ver si entendí. Es decir, que si el trabajo que harías como profe de educación física en una escuela sería de importancia para mí llevarlo al club. A ver si entendí. Sim, também. Mas se há, nas aulas, dentro da escola, o uso do basquetebol. Existe o basquetebol nas aulas de educação física constantemente, com frequência? Acá en Argentina, en los colegios, no hay un básquet escolar. El profe de educación física se dedica a trabajar la parte específica de la motricidad y el conocimiento de los deportes, no solo del básquetbol, sino de los que nos permite el espacio en los colegios poder trabajar, que muchas veces son espacios reducidos. Entonces, una de las grandes falencias que tenemos en los colegios primarios y secundarios es la especificidad de la educación física, porque la transferencia, cuando van a un deporte, notamos que hay mucha falencia de motricidad que se tendría que trabajar específicamente en el área de educación física en los colegios. Entonces, no van de la mano, Rodrigo, no van de la mano. Encontramos muchas falencias con los jóvenes hoy cuando llegan a un club. No se trabaja como se tendría que trabajar, para mi gusto, la educación física en los colegios. Yo soy profesor de educación física, no ejerzo, porque me dediqué a la parte de básquetbol a nivel profesional. Nunca trabajé en un colegio, sí fui docente universitario durante 11 años, pero te puedo asegurar que en Argentina la educación física tiene muchas falencias. ¿Y dónde la notamos? En la cancha, en el club. Pero no solo con básquet, sino con otras disciplinas también. No van interrelacionadas. Obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo. Muito obrigado pela participação, trazendo aí a educação física, né, para o debate, muito legal. Bom, com essa pergunta a gente finaliza. Antes de passar para o Márcio, agradecer a participação de todos. Tite, muitas graças. Você muito paciente, muito simpático, muito solícito. Acho que a gente com boa vontade, com uma humildade fenomenal. Então, muito obrigado pela aula, pelo aprendizado de hoje. Márcio? Tite, muito obrigado, tá?
É sempre um prazer conversar com vocês. Eu trabalhei alguns anos junto com o Carlos Duro, criamos um vínculo, uma grande amizade, e ele tem me ajudado bastante, enfim, tem estreitado as possibilidades desse nosso contato. E sei também que vocês, né, na Associação Nacional de vocês estão também fechando uma parceria com a nossa Associação Nacional aqui no Brasil. Eu acho que vai ser muito legal, vai render bastante, porque o nível de organização que vocês têm é muito grande. Vocês otimizam o máximo aquilo que vocês possuem. Nós temos a riqueza, que é o material humano, que é o mesmo material que os americanos possuem. Nos falta esse sentido de trabalho e organização que vocês possuem. E fica aqui uma dica, né? Todo mundo fala que o Brasil é um país continental, é um país imenso, mas eu aqui da minha casa estou falando com você aí na Argentina, e da mesma forma que eu falo com você com uma distância tão grande, qualquer técnico da seleção brasileira, fica aí a dica para o meu amigo José Neto, pode falar com qualquer técnico no Brasil, né? Nós, aqui da Atebars, gastamos $15 mensais para ter a nossa sala Zoom. Eu não acredito que a Confederação Brasileira não possa gastar $15 para falar com o Brasil todo e qualificar todos os seus treinadores, criar grupos de técnicos no Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul, e esses técnicos darem os treinamentos de acordo com os que os técnicos da seleção brasileira querem que se trabalhe. Não é difícil fazer isso. E o próprio técnico, já que nós não temos dinheiro nesse momento, o país está atravessando uma crise financeira muito grande, e o basquetebol sente o reflexo disso, né? O técnico pode sentar na sua sala e alguém está filmando e passando para ele o treinamento e ele está assistindo da sua residência, então ele não precisa se deslocar. Basta a gente ter uma câmera, uma internet, que hoje não tem mais distância. Então, acabou. O Brasil não é mais continental. O Brasil hoje é um país pequeno por conta da internet. Nós temos, sim, diferenças culturais, diferenças do nosso biotipo. Tá? Então, fica aqui a minha dica para que o nosso basquetebol, né, usando $15 que eu uso por mês, aqui junto com meus amigos, né, a gente trouxe tanto conhecimento, tanta coisa para tanta gente no Brasil. Então, a confederação ela pode estabelecer essas parcerias com as suas federações e encurtar essa distância. Pegar coisas que você citou como importante no recrutamento, no trabalho, trabalhar com objetivos e pedir aos seus técnicos, de preferência que todos sejam brasileiros. Eu acho que não comporta mais nós temos técnico fora da realidade do Brasil, nós temos gente qualificada para isso, e que esses técnicos, né, digam o que eles querem que seja trabalhado, e nós, dentro do possível, iremos trabalhar para preparar esse atleta, essa atleta, para chegarem à seleção brasileira, dominando todos os conceitos e todos os fundamentos. Tá? Isso é a prova, vocês, argentinos, nos mostram isso. A boa vontade e o querer fazer. Vocês lá atrás conseguiram isso com a escola de treinadores de vocês, nós precisamos também da nossa escola de treinadores. Ok? Muito obrigado, Tite. Tá? Esteja certo que tudo que você precisar de nós, cariocas, você terá. Ok? Se um dia você quiser vir ao Rio, nós faremos de tudo também para que você venha e sinta-se em casa. Assim como o Carlos Duro, um dia veio e trabalhou aqui no meu clube, né? E se sentiu em casa, nós criamos uma amizade, isso foi em
Eu conheci Carlos em 1997, quando eu dirigi a Seleção Nacional do Brasil de cadetes, lá em Santa Fé. E aí depois nós fomos nos estreitando nossa amizade, e ele veio trabalhar no meu clube. E nós criamos um grande vínculo de amizade. E eu tenho uma grande admiração pelo que vocês fazem aí no país de vocês. Tá? E fica aqui o meu desabafo e a minha dica para a confederação encurtar as distâncias no Brasil. Uma sala Zoom custa $15 para 100 pessoas. Ok? Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram desse esse nosso encontro. E o que eu quero é isso: fomentar conhecimento e, ao mesmo tempo, um pensamento crítico que nós temos que ter dentro da nossa modalidade. Ok? Muito obrigado, Tite. Muito obrigado a todos. E semana que vem teremos mais uma clínica também. Ok, Fabinho? Muchas gracias, Marcio. Muchas gracias y muy contento de participar con ustedes y a disposición. Y ojalá cuando vaya para Río nos encontremos. Opa! Eu pago a cerveja. Oh, y yo la caipirinha. Opa! Muchas gracias a todos y a todas. Tite, Chao. e as graças. Chao, chao. Só avisar.